Buenas tardes, vamos a empezar con la clase de capacitancia, ¿verdad? Capacitancia es ya uno de los últimos temas que se cubren en el curso y es de los primeros temas que entran propiamente en todo lo que es de circuitos eléctricos, ¿verdad? Muy bien, el concepto de capacitancia está muy relacionado con el de potencial eléctrico. Para entender qué es la capacitancia, tenemos que imaginarnos que tenemos una situación donde tenemos dos objetos metálicos que pueden tener una forma regular o una forma irregular. En principio eso no es importante porque siempre para cualquier par de objetos metálicos se puede encontrar una capacitancia equivalente o efectiva. Digamos, por ejemplo, que uno de estos dos cuerpos tiene una carga eléctrica almacenada más Q y el otro tiene una carga eléctrica menos Q. Es muy importante eh, imaginar, digamos, que los dos cuerpos tienen la misma carga eléctrica, pero de signo opuesto. Realmente tampoco tiene por el momento mucha importancia cuál de los dos es el positivo y cuál es el negativo. Al fin y al cabo vamos a ver que la capacitancia se define como un concepto positivo. Y cuando tenemos entonces dos sólidos metálicos con cargas eléctricas, sabemos que existe entre los dos un campo eléctrico, ¿verdad? Recuerden que el campo eléctrico siempre sale del objeto con carga positiva y llega hacia el objeto de carga negativa. Entonces podríamos imaginarnos que salen unas líneas de campo, ¿verdad? En esta dirección entre los objetos. También hay líneas de campo en el espacio que está afuera de ellos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este, el campo eléctrico sale, se va para afuera, y aquí el campo eléctrico entra, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ustedes saben, ¿verdad?, que el campo eléctrico existe independientemente de la forma de los objetos metálicos. Claramente, es fácil de calcular si los objetos metálicos tienen alguna simetría útil que nos permita calcular el campo eléctrico, ¿verdad? Por ejemplo, si pudiéramos utilizar efectivamente la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico sería muy conveniente, pero el campo eléctrico como tal existe independientemente de que los cuerpos sean, ¿verdad?, simétricos o no. Este, También sabemos entonces que entre los dos objetos metálicos se puede calcular una diferencia de potencial. De hecho, ¿verdad? Debido al hecho de que los objetos son metálicos, entonces la diferencia de potencial se puede calcular entre los dos cuerpos sin importar cuál punto de referencia dentro del cuerpo tomo como punto de referencia precisamente porque en un metal el potencial eléctrico es constante. Entonces yo podría calcular la integral del potencial eléctrico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era la integral del negativo del campo eléctrico a través de una trayectoria? Entonces yo puedo perfectamente definir esa trayectoria de cualquier manera, ¿verdad? Puede ser cualquier camino que conecte los dos metales. No importa cuál camino tome, lo único que importa es que empiece dentro de un metal y termine dentro del otro metal. Al fin y al cabo, en la región dentro o interna del metal, el potencial es constante, de manera que la diferencia de potencial se calcula igual sin considerar o sin darle importancia realmente a cuál punto dentro del metal tomo como punto de partida y punto de llegada, ¿verdad? Muy bien, entonces, la capacitancia, que se escribe con la letra C, se define como
la magnitud de la carga eléctrica que tienen los conductores o los metales. eh, Puede ser la positiva o la negativa, ¿verdad? Y se divide entre el valor absoluto de la diferencia de potencial entre los metales. De manera que la capacitancia tiene unidades de carga eléctrica entre potencial eléctrico. O sea, se debería medir en, en coulombs entre voltios, ¿verdad? Pero la unidad de medida, el nombre de esta unidad de medida en el sí, se conoce como el farad. Un farad que vamos a llamar como un F mayúscula, es igual a un coulomb entre volt. En algunos libros sale que el nombre de esta unidad es faradio, ¿verdad? Pero nosotros vamos a llamarlo farad para atenernos a la costumbre de no traducir nombres propios porque farad viene del nombre de Michael Faraday, científico que estudió el electromagnetismo. Entonces no se traduce, vamos a llamarlo farad. Em, un detalle muy importante es que la fórmula para calcular la capacitancia, ¿verdad? A pesar de que se calcula utilizando la carga eléctrica y la diferencia de potencial, o sea, a pesar de que la fórmula explícitamente es carga entre potencial, un detalle muy importante es que la capacitancia en un momento dado realmente no depende de las cargas en los conductores o del potencial, porque resulta ser que cuando ustedes dividen la carga entre el potencial, se cancelan todas las cantidades que dependen de la carga eléctrica. Entonces, al fin y al cabo, la capacitancia es una cantidad que depende solamente de las propiedades geométricas de los conductores. O sea, puede depender de la distancia que los separa, puede depender del tamaño de los conductores. Si son, por ejemplo, superficies planas, puede depender de su área, ¿verdad? De un montón de cosas, pero que se limitan solamente a sus dimensiones geométricas. No depende, en este caso, de la carga eléctrica o del potencial. De hecho, para ilustrar esto muy bien, sería buena idea tomar un ejemplo. Vamos a considerar el capacitor más sencillo de- de dibujar o de considerar, que es un capacitor de placas paralelas. Un capacitor de placas paralelas se construye cuando los dos conductores que hemos considerado anteriormente son dos placas, ¿verdad? Que son planas. Vamos a tratar de dibujarlos lo más parecidos posible entre ellos. También, o sea, hay que entender esto como que los dos sólidos o los dos conductores están viendo las caras del uno al otro, ¿verdad? Pues hay uno que es positivo, vamos a decir que es el de la izquierda, pero eso no tiene ninguna importancia por el momento, y otro que es negativo. Entonces ustedes ya vieron, ¿verdad? En el capítulo de ley de Gauss, que cuando tenemos dos placas paralelas, en el espacio que hay entre las dos placas se forma un campo eléctrico que se puede comportar prácticamente como si fuera constante y uniforme si asumimos que las dimensiones o el tamaño de las placas es muy grande, ¿verdad? Entonces aquí hay un campo eléctrico. E. Para asentar las ideas, digamos, ¿verdad? Que la distancia entre las dos placas es una distancia que vamos a llamar D y que los dos conductores tienen un área A, tienen la misma área porque son iguales. Y vamos a suponer que esta área es muy grande comparada con la distancia que separa los dos
eh, los dos conductores, ¿verdad? Entonces, en el capítulo de ley de Gauss, ustedes ven, ¿verdad? Que uno puede calcular fácilmente el campo eléctrico, o mejor dicho, la magnitud del campo eléctrico entre las dos placas. La magnitud del campo eléctrico era igual, ¿verdad? A la densidad de carga dividido entre la constante epsilon sub 0. Y de este modo, uno podría incluso calcular entonces la diferencia de potencial o el valor absoluto, digamos, para relacionarlo de una vez con la fórmula de capacitancia, calculando la integral de el campo eléctrico producto punto distancia, ¿verdad? Para calcular la diferencia de potencial entre estos dos conductores, la forma más sencilla, ¿verdad? Es hacerlo mediante una línea recta, ¿verdad? Un camino recto que se forme entre los dos conductores, ¿verdad? Una línea recta. ¿Por qué? Porque cuando yo considero un camino recto entre los dos conductores, esta integral es trivial, ¿verdad? Como el campo eléctrico es constante, entonces la diferencia de potencial es menos, el valor absoluto es menos la magnitud del campo eléctrico por la distancia entre los dos conductores. Entonces sería igual a valor absoluto al valor absoluto del campo eléctrico por la distancia, ¿verdad? Que en este caso sería la densidad por la distancia entre epsilon sub 0. O bien, ¿verdad? Recordando la definición de densidad de carga superficial, sería igual a la carga eléctrica que hay en cada una de las placas por la distancia dividido entre epsilon sub 0 por el área, ¿verdad? O sea, aquí lo que hice fue reemplazar la densidad por carga entre área. Muy bien. Entonces, volviendo al tema de la capacitancia. La capacitancia es igual a la carga eléctrica entre la magnitud de la diferencia de potencial. O sea, es igual a la carga eléctrica entre. Ahora, tomamos esta fórmula de la diferencia de potencial porque es la que nos conviene usar. Vamos a dividir entonces entre la carga por la distancia entre epsilon sub 0 por a. Entonces vean que cuando ustedes hacen esto, ¿verdad? Ustedes tienen que cancelar las cargas. De modo que la capacitancia es igual a epsilon por a entre la distancia. Entonces, esta formulita sencilla es la capacitancia en un capacitor de placas paralelas. Entonces, yo les dije al principio, ¿verdad? Que la capacitancia es una propiedad que no depende de las cargas, no depende de la diferencia de potencial. A pesar de que la fórmula para calcularlo sí depende, al final la capacitancia no depende de esas cantidades. ¿De qué depende? Bueno, vean que en este caso depende del área del área de cada placa y depende de la distancia de cada placa y de la constante epsilon, pero esta es una constante que siempre va a tener el mismo valor. Entonces, depende de las propiedades geométricas de las placas, o sea, de sus áreas y de la separación entre ellas, pero no depende de las cargas, que es un detalle muy importante. Entonces, no hay que asignarle un valor a la carga eléctrica para poder calcular la capacitancia. La capacitancia se convierte entonces en una propiedad intrínseca, podríamos decir, de cada par de conductores que hay, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad?